Este de aquí es el gráfico de Yearn Finance YFI contra USDT en 4 horas en Binance. Y como podéis ver, durante los últimos días, igual que todas las últimas criptos que he estado analizando y subiendo a este canal, han tenido una subida muy buena, una recuperación muy buena después de una bajada bastante importante. En este caso es de la parte más baja a la parte más alta. Pues este tuvo una subida de aproximadamente exactamente un 12, aproximadamente un 12 quizás, no exacto. Y ahora mismo nos encontramos en un movimiento bastante bueno porque como podéis ver hemos tenido un retroceso pero seguimos subiendo, quizás tratando de romper este alto para formar un alto más alto y sería algo quizás tal que así. Estamos ahora mismo en más o menos lo que sería esta zona de aquí, la resistencia en los 5.555. Como podéis ver es un precio bastante alto, pero eso es porque hay muy pocas monedas en circulación y en existencia, entonces el precio es bastante alto y de hecho este precio estuvo más o menos a la par con Bitcoin, si no me equivoco, incluso bastante más. Ahora lo veremos en el gráfico de una semana. Pero como podéis ver estamos teniendo un poco de dificultades en esta resistencia de los 5.555 aproximadamente. Veremos a ver si esto acaba rompiendo y volvemos a entrar en lo que sería esta zona de aquí, entre los 5.550 y los 5.800, que sería una subida de la parte inferior a la parte superior de un 4,5% más o menos, que sería una bastante buena subida y sería una recuperación para entrar en lo que sería este rango, que bueno, esto también fue un rango alcista, como podéis ver, generando o creando altos más altos y también mínimos más altos hasta que fue roto y bueno, tuvimos esta bajada más o menos a finales de agosto, principios de septiembre, debido a que Bitcoin pues bajó, creo que fueron los 25.000 o así. Ya he comentado todo esto en los últimos vídeos y podéis verlo si os interesa, y de hecho os podéis suscribir si no lo estáis para no perderos el vídeo de mañana, porque subo un vídeo diario haciendo análisis de criptos. Estamos en, pues como he comentado, esta resistencia, viendo a ver si continuamos este movimiento de bajos más altos y altos también más altos. Aquí tenemos este bajo, este alto. Lo ideal sería que el siguiente alto fuese más o menos por esta zona, o bien volveríamos a tocar esta parte de aquí abajo, lo que sería este soporte, aunque probablemente después de este doble techo lo que toque sería una bajada para abajo, aunque hay que tener en cuenta que las criptos, por muy independientes que sean, si Bitcoin se mueve, las criptos también se mueven. Por ejemplo, esta última subida de aquí de más o menos un 3% y medio se debe a que Bitcoin ha subido ahora mismo, pues no sé en qué precio está, pero ha subido como un 2 o 3% y eso ha hecho que el mercado en general también suba bastante, así que hay que tenerlo en cuenta. Son monedas independientes, pero Bitcoin realmente cuando se mueve, pues mueve todo el mercado, con lo cual si ahora mismo Bitcoin se recupera a los 30.000, pues Yearn Finance acabará aquí arriba, sobre los 5.800, que sería una subida desde el precio actual de más o menos un 5%. Si rompemos para abajo, pues tenemos, como podéis ver, este mínimo de aquí en gráfico de 4 horas, con lo cual habría que tenerlo en cuenta como el soporte definitivo, más o menos los 5.050 dólares, aunque no es un soporte muy relevante porque solamente es tocado una vez y bueno, ni siquiera es tocado, es un rebote, con lo cual para que esto fuese realmente un soporte importante, esto tendría que hacer algo así y tener aquí un rebote y quedarse más o menos por esta zona y tener al menos unos 2 rebotes o como mínimo un rebote más para decir, vale, esto es un soporte fiable. Aunque aún así estamos en un momento en el que el soporte tampoco es muy fiable y lo que sí es fiable es esta parte de aquí arriba, esta resistencia en los 5.800 y está actual en los 5.555. Ahora yéndome al gráfico de un día, os vuelvo a recordar que subo un vídeo diario haciendo análisis de criptos, así que suscribiros si no lo estáis para no perderos el vídeo de mañana. Y también echarle un vistazo a la descripción de este vídeo en donde podéis ganar dinero gratis con algunas promociones que tengo por ahí listadas. Como podéis ver, nos encontramos en una zona que sería esta zona de aquí. Es una zona que ya vimos en noviembre del año pasado, vimos también en diciembre. Y si vamos un poquito más para atrás, pues también lo vimos aquí en julio del 2022, del año pasado. Pues como podéis ver, esto es una zona bastante importante, con lo cual aquí ya estamos viendo lo que sería el soporte definitivo, por así decirlo, los 5.100. A partir de los 5.100 lo que tenemos sería a lo mucho quizás este pico de aquí actuando como soporte en referencia a esta zona de aquí de junio del 2022, que serían los 4.600. Esta zona la llegaríamos a tocar en caso de que Bitcoin bajase de repente los 22.000, 23.000, algo así. Probablemente con la volatilidad que hay bajaríamos hasta aquí abajo y continuaríamos todo este movimiento bajista que, como podéis ver, pues es un movimiento que
Lo podríamos estirar de esta manera y decir que, bueno, esto fue una ruptura falsa, porque como podéis ver no hay mucho volumen, el precio se mantiene prácticamente en esta zona, o sea, rompe como si nada, muy, muy suave, con lo cual podríamos decir que estamos en esta tendencia desde marzo de este mismo año, aunque si lo ajustamos un poco a lo que sería, digamos, aquí, pues es el mismo movimiento pero visto de manera diferente. Yo creo que es mucho más acertado este de aquí y tomar esto como una falsa ruptura, porque como podéis ver es una ruptura que no tiene absolutamente ningún tipo de fuerza y esto baja por su propio peso. Entonces estamos ahora mismo en esta zona de aquí que probablemente nos estamos rompiendo ahí un poco, pero probablemente esto lo que acabe sucediendo es que acabe bajando, a menos que entre volumen a esta criptomoneda, y para que eso suceda Bitcoin tiene que subir quizás a los 28 o así. No tiene que ser una subida muy grande, pero aunque sea una buena subida podríamos volver a visitar esa zona de por aquí, los 6.300, 6.900. Es decir, sería una subida fuerte de un 20%. No es una subida de un día para otro, es un gráfico diario, con lo cual hay que darle un margen de una semana. En un gráfico de 4 horas, 2 o 3 días, aquí es una semana por lo menos, con lo cual ya para el siguiente mes, principios del siguiente mes o finales de este mes de septiembre, pues podríamos ver el precio por aquí. Si se da esta ruptura, si no, pues iremos para abajo y probablemente buscaremos un mínimo más bajo. Como podéis ver, pues aquí se están generando, a ver que lo dibuje, mínimos, como podéis ver, más bajos, con lo cual el precio podría perfectamente acabar quizás por aquí, tampoco demasiado abajo, quizás en torno a lo que sería este soporte, por debajo de este soporte, creando este mínimo y para volver a tocar la línea y acabar pues más o menos tal que así, para que os hagáis una idea. En temporalidades esto no va a ser de 2 o 3 días, como acabo de dibujar aquí, simplemente es un ejemplo, pero para que veáis que esto puede suceder. Y en el caso de, pues como he comentado, para romper, si rompe con fuerza, pues iríamos a esta zona de aquí arriba y a partir de esta zona, que es una zona bastante relevante porque es una zona que se forma más o menos después de la gran caída de Bitcoin, pues es una zona bastante importante a la que tendríamos que llegar. Ahora, para finalizar, en el gráfico de una semana, que es un gráfico bastante interesante porque todo se comprime bastante y ya podéis ver que este precio alcanzó los 90, casi $94.000 más que Bitcoin. Pero esto es porque hay muy pocas monedas en circulación y a poco dinero que entre, el precio de la moneda sube bastante. Y esto en su momento fue bastante popular y como podéis ver, pues acabó cayendo como todas las criptos en general. Pero esto en su momento sí que fue bastante popular y no paraba de subir. Como podéis ver, salió justo antes del bull market o en el bull market. Esto, agosto 10 se listó en Binance, a lo mejor se creó un poquito antes, no estoy seguro, pero bueno, como podéis ver, durante el bull market esto ha hecho un rendimiento espectacular, sobre todo para la gente que compró súper abajo. Es todo un rendimiento excelente y ha estado un poco copiando el precio de Bitcoin esto, en el sentido de que esto, pues como estaba más o menos como el precio de Bitcoin, pues cuando Bitcoin subía, esto subía, cuando Bitcoin bajaba, esto bajaba y más o menos siempre estaba al mismo precio. Pero bueno, como podéis ver, pues al final esto tuvo su ruptura y el precio de esta cripto se desligó del precio de Bitcoin. Que no era muy exacto, pero era interesante verlo para comprarlo en una parte baja y en caso de que hubiese un rebote. Yo creo que en algún momento incluso pensé, oye, ¿y si compro por aquí por los 20.000 y tal? Y cuando Bitcoin tenga un su rebote y esto pues acaba subiendo, bueno, algo así creo que tenía la idea yo. Pero bueno, como podéis ver, esto rompió con fuerza para abajo. No sé si sufrió un hackeo o no sé si el fundador, bueno, pasó algo, se fue alguien, no recuerdo exactamente bien, pero bueno, como podéis ver, es una bajada bastante importante. Y para este precio probablemente lleguemos en el bull market, que a lo mejor sucede en 6 meses o así, con el tema de los ETFs o antes. Es mi opinión personal, evidentemente no es un consejo de inversión ni nada por el estilo, no inviertas en base a lo que yo diga. Y el análisis es básicamente el mismo que en el gráfico de un día. Tenemos esta zona de aquí, que sería la zona del soporte, y luego tenemos esta zona de aquí, que sería la zona de la resistencia. ¿Vale? Y nos encontramos justo saliendo de esta zona de soporte a la vista de, o mejor dicho, para ver qué es lo que acaba sucediendo. Si esto, de momento lo que pinta es, como he comentado en el gráfico un día, que esto va a ser para abajo, es decir, esto es más o menos tal que así. A lo mejor tiene un rebote alcista para los 5.900 y tocar esta línea y va para abajo y continúa bajando y volvemos a los 4.500 más o menos, que sería el soporte definitivo, por así decirlo, por lo menos en Binance. O bien esto rompe con fuerza y nos toparíamos con lo que sería la resistencia en los 7.500 aproximadamente,
Entonces sería romper con fuerza esta zona de aquí e ir a esta zona de los 7.500, bueno, en este caso son 7.482, pero bueno, prácticamente 7.500. En caso de no romper esto con fuerza, pues lateral bajistas, pero yo creo que como es un gráfico semanal, estamos hablando a operación o análisis a meses vista, quizás 2 meses. Pues quizás para finales de este año el precio pudiese estar aquí si se aprobase algún ETF de Bitcoin y el precio pues evidentemente acabase subiendo aquí. Bueno, aquí no, sino a los 30.000 y esta cripto acabase subiendo pues a los 7.500, quizás rompiendo y volviendo a lo que sería esta zona superior. De lo contrario, pues esto de momento es bajista, tocaría aquí, para abajo, vuelve a tocar, para abajo y a lo mejor por aquí se consolide porque este sería el soporte más bajo posible. Yo creo que esta cripto sigue teniendo demanda, entonces en algún momento el precio se acabará estabilizando y quizás algún tipo de bajada temporal, pero creo que al final del día esta cripto es suficientemente popular como para que la gente la compre y la mantenga. Como puedes ver, de momento nos hemos mantenido en esta zona de aquí, que es una zona realmente lateral, es decir, sí que hay una subida bajada, pero como puedes ver nos encontramos en exactamente el mismo rango, ¿veis? Digamos, ¿veis? Exactamente misma zona. Comprendida entre junio del 2022 y ahora, septiembre de 2023. Prácticamente misma zona. Como es un gráfico de una semana, estos son operaciones no a semanas, sino incluso a meses, con lo cual a lo mejor no se aprecia mucho, pero podéis ver que estamos justamente en la misma zona, con lo cual ahora técnicamente, si todo va bien, pues la idea sería acabar subiendo. Como podéis ver, se están generando aquí altos más bajos, con lo cual podríamos llegar a subir hasta aquí los 8.500 y a partir de aquí si rompemos con fuerza pues iremos a buscar unas zonas. Zonas de arriba, como he comentado, esto es más del bull market, es muy complicado que esto vaya así para arriba y acabe aquí arriba a los 28.000 por ejemplo o en los 38.000, lo que sea. Esto es más de bull market, así que tendremos que ver qué es lo que acaba sucediendo de aquí a cuando se aprueben los ETFs y el mercado empieza a subir. Ya os digo, si se aprueban los ETFs todo el mercado va a subir, esta cripto incluida. Si no se aprueban, pues esto probablemente vaya poco a poco subiendo al mismo ritmo que todas las criptos han ido subiendo cada 4 años, que es el ciclo que se ha visto en el que bueno, Bitcoin acaba subiendo. Básicamente tienes el halving, tienes el bull market, bear market, consolidación y otra vez exactamente lo mismo. Entonces, veremos lo que acaba sucediendo con Year Finance en las próximas semanas. Esto ha sido todo. Nos vemos en el siguiente vídeo.